Bien, hermanos y amigos, en el nombre del Señor Jesucristo vamos a dar comienzo a esta reunión de carácter especial. Gracias al Señor tenemos a la iglesia llena, así que un motivo para agradecer. Y lo vamos a hacer cantando el himno número 449. Himno 449, dice la primera estrofa, y con este espíritu, para alabar al Señor, canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y loor. 449, y nos vamos a poner de pie para cantar este himno. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El triunfo ya es seguro a las huestes del Señor. Oh, lucha con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El perdonanza cristianos de la cruz y caminad de victoria en victoria, siempre firmes avanzad. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro triunfo escuchemos, los clamores viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Bueno, continuando de pie, vamos a tener una palabra de oración para que el Señor guíe toda esta reunión. Padre nuestro, Dios amado, que estás en los cielos, con reverencia, Señor, y agradecidos, venimos ante tu presencia, Señor, porque hoy las puertas de tu casa están abiertas para esta reunión especial, Señor. Te rogamos que tú la guíes de principio al fin, Señor, toda alabanza, la palabra que se dé, el mensaje, Señor, sobre todo, que también sea guiado por tu Santo Espíritu, y que también bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú sabes por qué nos has traído, que no estamos por casualidad, Señor, sino por tu santa voluntad. Por eso te rogamos que abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra, lo que nos tienes para decir. Y si hay algún alma, Señor, que no te conoce, que no ha tenido la experiencia de recibir a Cristo en su corazón, Señor, por medio del reconocimiento de pecado, tú también le abras el sentido para que con humildad puedas, Señor, dar este paso
de muerte a vida, Señor. Te lo rogamos en tu misericordia y te alabamos porque también ha sido la experiencia de muchos los que estamos aquí y aún también hoy podemos dar testimonio de eso. Gracias por el número que somos, Señor, y te rogamos una vez más que bendigas esta reunión, Señor, y todo lo que se haga en ella, que también podamos hacerlo con un corazón sincero para que te puedas agradar. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno más, ahora que estamos de pie, y es el himno 183. Himno número 183, dice: la noche termina y el día amanece. Un himno que nos habla de la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. La noche termina y el día amanece, el alba brillante, la luz aparece, de Cristo la vuelta gloriosa esperamos, descendiendo en las nubes de luz. Rodeado de gloria y de luz. Aleluya, Cristo vuelve. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Con gozo su rostro divino veremos, y luego a su imagen cambiados seremos, con cuerpo glorioso de Dios subiremos a ver en las nubes de luz. Pronto viene Jesús, rodeado de gloria y de luz. Aleluya, Cristo vuelve. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Su magnificencia y gloria veremos, del mundo el pecado, hermanos, dejemos, así con gran gozo le recibiremos, cuando Cristo nos viene a llevar. Pronto viene Jesús, rodeado de gloria y de luz. Aleluya, Cristo vuelve. Aleluya, amén. Aleluya, amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, le damos la bienvenida nuevamente a aquellos que se van incorporando a esta reunión de carácter especial. Siempre es un gozo cuando tenemos este tipo de reuniones, cuando hay hermanos que han de pasar por las aguas del bautismo, cumpliendo así el mandato del Señor. El Señor Jesucristo también lo hizo, así que también estamos siguiendo su ejemplo y testificando, lo van a hacer luego los hermanos, de la obra que el Señor ha hecho en sus corazones, dando también este paso de fe, ¿no? Ahora sí vamos a escuchar al coro de la iglesia que ha preparado un himno para esta ocasión.
Vamos a leer entonces, antes de dar lugar al mensaje, vamos a leer en tres pasajes diferentes, pocos versículos, y el primero está en Génesis 5, capítulo 4, perdón, Génesis capítulo 5, versículo 24. Génesis 5, 24. Al comienzo de la Biblia, dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, anterior al último libro del Apocalipsis, Judas, versículos 14 y 15. Tiene un solo capítulo este libro. Judas, versículo 14 y 15, dice así: de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor es venido con sus santos millares, a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y vamos a leer también por último, un poquito atrás, en 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 5. En la página 265 del Nuevo Testamento, en la mayoría de las Biblias. Dice así: y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Quiera el Señor bendecir su palabra. Le dejo el lugar a Hugo Petersen, que va a tener la meditación en esta noche. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Los invito a buscar unos versículos más, abrir la Biblia en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Podemos decir que estos dos personajes que se han mencionado en las lecturas recientes, las que acaba de leer nuestro hermano Elian, nombran a dos personajes, uno de ellos llamado Enoc y el otro, muy conocido hasta ahora en todo el mundo, Noé, que como sabemos fue el que construyó un enorme barco en la antigüedad. Estos dos hombres tienen como característica común que pertenecen a la generación anterior al diluvio, son antediluvianos, como se les llama. Como sabemos, aunque muchos lo nieguen, en la antigüedad hubo un gran cataclismo mundial que cambió para siempre la geografía, el clima, la flora, la fauna y aún la civilización humana. Fue un cataclismo tan grande que cambió todas esas características que nosotros conocemos hoy día. Nos dice Génesis capítulo 2, verso 5, que no llovía en la tierra, el clima era sumamente distinto a lo que conocemos ahora, sino que subía el agua desde la tierra y podemos inferir, aunque no lo dice, que se depositaba en el cielo, ¿no es cierto? Es decir, que
esa cantidad de agua que rodeaba la tierra en ese momento generaba un clima muy benéfico para la civilización humana y la flora y la fauna también, lo cual hacía que las estaciones fueran más atenuadas, los rayos ultravioletas no penetraban tan directamente la Tierra, entonces había mucha longevidad en el ser humano y los animales y las plantas vivían más tiempo y crecían de mayor tamaño. Esas condiciones tan beneficiosas para esa primer civilización humana no hizo, y a esto me quiero referir, no hizo que estas personas fuesen agradecidas con Dios, ni aumentó la adoración. Podemos decir, la prosperidad no fue proporcional a su fidelidad a Dios o a su reconocimiento de Dios. Y ahora sí vamos a leer el capítulo 6 de Génesis en el verso 5, que nos habla del periodo antes del diluvio. Dice, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra. La malicia de los hombres, ¿la malicia qué es? Es el deseo de hacer mal. Eso es la malicia. Es lo contrario de la benignidad, ¿no? El tratar de ayudar al prójimo. La malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Fíjense las características de esta generación antediluviana, disfrutando del bienestar, del clima benéfico, de todos los beneficios que le daba la tierra. Sin embargo, la malicia se multiplicó y el corazón y los pensamientos de esta generación era permanentemente hacer el mal. Y dice el verso 6, y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón, y dijo Jehová, raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Un texto de lo más curioso, podemos decir, que Dios pueda arrepentirse y que a Dios le pese, le duela algo, ¿no es cierto? Porque la Biblia nos relata, nos dice estas palabras para mostrarnos cómo es el corazón de Dios. Podemos decir que la maldad del hombre o su bondad a Dios no le afecta porque Dios es todopoderoso y Dios, si quisiera, pudiese destruir a la humanidad con solo decirlo. Sin embargo, Dios es amor, como dice aquí atrás, donde estoy parado. Su esencia es el amor y cualquier cosa que dañe al hombre, a él le hace doler, le produce dolor y es un dolor que Dios resuelve, porque Dios, como digo, es todopoderoso y ese amor. Así que si a Dios le pesa algo, lo va a resolver. Y fijémonos el intento de Dios, porque hemos leído estos versículos sobre Enoc y sobre Noé, que leyó Elián, como digo, y en ellos se nos dice primeramente que Noé era un predicador, era un pregonero de justicia. Noé no solamente construyó el arca, ese barco grande que Dios le dijo para salvar, la idea era salvar a los hombres justos, para que cambie la generación humana. Sin embargo, no solamente estaba haciendo eso, también predicaba, anunciando que esas aguas simbolizaban no solamente los beneficios de la tierra, sino que ponían bajo una responsabilidad al hombre y si eran la amenaza de un juicio inminente de parte de Dios. Ahora, esta gente jamás había visto llover. Entonces, obviamente, les costaba creer la predicación de Noé. Por otro lado, Enoc también decía, viene el Señor a hacer juicio. Viene el Señor a hacer juicio. El Señor es venido. Fíjense con la seguridad que lo decía, que utiliza el tiempo presente. Es venido, porque para la fe lo que Dios promete es un hecho, aunque todavía no lo veamos con nuestros ojos. Es decir que, sumado a la malicia de los hombres antediluvianos, a su corazón que se inclinaba permanentemente al mal, aparece un mensaje que dice que se deben arrepentir porque se avecina un juicio de Dios y que si se arrepienten el juicio va a quedar sin efecto.
y que a Dios le duele dar este mensaje de juicio. Y luego en el capítulo 7, verso 15 en adelante, según el mandato de Dios, dice, vinieron a Noé al arca, que ya estaba construida, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Miren esto, y Jehová le cerró la puerta. Comenzaba el diluvio y en el arca había una puerta abierta. Miren esto. Mientras duró la construcción del arca y mientras duró el pregón o la predicación de Noé, la puerta del arca estaba abierta para que cualquiera que creyese en el mensaje de Noé y también en lo que había dicho Enoc antes de ser traspuesto, cualquiera que creyere podía ingresar libremente a ese lugar y salvarse del juicio que se avecinaba, que iba a venir y que en la predicación decía que venía ese juicio. Cuando llega el momento en que se termina el plazo y que está por comenzar este gran cataclismo, dice que Dios cerró la puerta. No la cerró Noé, no la cerraron los hijos de Noé. Fue Dios quien cerró la puerta. Y como bien dice el Apocalipsis, cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Él abre, nadie cierra. Mientras la predicación de Noé, mientras se construía el arca, estaba en la boca de Noé, la puerta estaba abierta y la salvación era gratuita solamente por el simple hecho de creer en lo que Enoc y Noé predicaban. Se viene el juicio y solamente aquel que se arrepienta de sus malas obras y crea en la salvación que Dios ha propuesto en esa caja de madera en donde van a ser guardados, serán salvos sin nada más que tener que creer y subir al arca. Era bastante sencillo, pero el problema que había era que nadie le creía a Noé que iba a llover, porque nunca había llovido. Y como nunca había pasado, nadie creía que iba a suceder. Y pasaba el tiempo y no pasaba nada. Entonces la gente dice, bueno, listo, ya está. Hasta que llegó el día en que Dios cerró la puerta. Dios fue el que determinó que ya no se podía entrar más a ese modo de salvación que Él había propuesto. No fue Noé, porque si hubiera sido Él, podíamos acusarlo de que era un homicida que cerró la puerta de la salvación, pero Él no fue, fue Dios. Dios determinó cuándo se terminaba. Y dice el verso 17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. También dice más adelante que las cataratas de los cielos fueron abiertas, es decir, que toda esa agua que estaba arriba, en forma de nube, podríamos decir, toda esa agua cayó de golpe y surgieron las aguas del abismo, dice, es decir, que crecieron las aguas de los mares. Entonces no fue una simple lluvia, fue un aluvión de agua que impidió que nadie, porque en 40 días uno se puede construir una balsa, pero no hubo posibilidad por la furia de los elementos. El agua, dice, que se desplomó sobre la tierra y surgieron las cataratas, se abrieron también las fuentes del abismo. Y las aguas crecieron, pero miren esto, y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Entonces, en ese momento, pensemos en esto. Esas aguas furiosas que determinaban el juicio a los incrédulos, esas mismas aguas hacían flotar el arca. Lo que para uno significaba el juicio y la muerte, para otros significaba la salvación y la vida. ¿Por qué había esa diferencia? Hay una sola palabra, bien cortita, fe. Por la diferencia que tenían unos y otros en tener fe o no tenerla. La fe hacía la diferencia. El agua era la misma, pero para uno significaba la muerte y el juicio, y para otros significaba la vida y la salvación. Y permítanme hacer un paréntesis en esto, hermanos, porque la palabra de Dios es para nuestro alimento, para que nosotros podamos extraer enseñanza para nuestra vida. Fíjense que estas cosas que suceden aquí
nos dan una gran enseñanza, porque a veces no será el diluvio, no serán las tormentas que relata la Biblia aquí, pero muchas veces tenemos tormentas en nuestra vida. La persona que no tiene fe se ve aplastada por las inclemencias de la vida, por las cosas que le pasan en la vida. Nos pasan cosas feas muchas veces. Pero esas mismas cosas que para la persona que es incrédula son la destrucción y la muerte, para aquel que tiene fe son las que lo elevan a otra posición en esta vida. Léase posición a un poquito más cerca del cielo, como pasó con el arca. Porque así era. El agua crecía y cada vez los injustos estaban más sepultados bajo el agua, pero el arca, a medida que las aguas crecían, cada vez se acercaba más al cielo. Así que aquello que para el incrédulo es la muerte, para el hombre de fe, para la persona que cree en el Señor, esas mismas vicisitudes pueden ser lo que lo ayuden a crecer y a estar más cerca de Dios. Y lo podemos ver a lo largo de toda la Escritura, que las pruebas y las dificultades para los que creen los han hecho acercarse más a Dios. A todos nos pasa cuando tenemos una dificultad. Los que creemos corremos a aferrarnos de la mano del Señor. Así que esas dificultades que entierran a otros, a nosotros nos hacen subir. Pensemos en esto, hermano, cuando pensemos en las aguas del diluvio, las furiosas aguas del diluvio, y el arca flotando, pensemos que esa misma agua que enterraba a unos salvaba a los otros. Las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Si querés elevarte sobre la tierra, tenés que tener fe y creerle a Dios. A veces esta tierra está llena de sinsabores, a veces esta tierra, como vemos ahora en nuestros días, es tan desastroso por donde lo miremos que solamente nos queda la opción de mirar hacia arriba. La fe, como esas aguas, eleva sobre la tierra al que cree. Y prevalecieron las aguas, verso 18. ¿Qué quiere decir prevalecieron? Ganaron, triunfaron las aguas sobre la porfía, el pecado, la maldad del hombre. Prevalecieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. ¿Y qué pasaba con el arca? Y andaba el arca sobre la faz de las aguas. Recordamos a Pedro cuando caminó sobre las aguas mirando al Señor. Aquí vemos que la fe hace que el creyente flote sobre las dificultades y sobre el juicio. Las aguas crecieron y el arca, con lo que iban adentro, andaba sobre la cara o la faz de las aguas. Así que podemos ver entonces, haciendo un resumen de estas épocas, varias cosas. Primeramente, la gente se había entregado a la maldad. Luego el Señor Jesucristo, en su sermón profético, dice que estaban preocupados por su comida y su bebida, por las relaciones sociales. Dice que se casaban y se daban en casamiento, no dando a entender matrimonios estables hasta el final, sino divorcios, recasamientos, etcétera, etcétera. Lo dice para caracterizar a la generación de Noé. También nos dice lo que acabamos de leer, que había mucha maldad, y que todas las ideas que tenían eran para hacer alguna maldad. Aún lo que parecía ser bueno era con una mala intención. El designio de los pensamientos de ellos era solamente de continuo, permanentemente al mal. Y si nosotros tomamos esas palabras y las ponemos como un lente para mirar a la generación en la cual estamos viviendo, nos vamos a dar cuenta que coincide mucho con todas esas palabras. Porque todas estas cosas que pasaban en los tiempos de Noé están pasando ahora. Y no podemos negarlo. Quizá hemos perdido la capacidad de asombro por el bombardeo de cosas extrañas que pasan a nuestro alrededor y a las cuales ya casi que nos acostumbramos. Pero Dios no se acostumbra al pecado. Dios odia y rechaza el pecado. Entonces, esos días de Noé y los días nuestros son muy parecidos. Y también hay algo más que coincide con aquellas épocas. Hay una predicación que anuncia el juicio venidero.
Y es la predicación que permanentemente, y hace 2000 años, la Iglesia de Jesucristo está anunciando a todo el mundo que Dios un día va a cerrar la puerta de la gracia, que Dios un día va a terminar con estos tiempos en los cuales el que quiere cree y el que no quiere no cree, y parece que fuera todo igual y que no pasara nada, pero un día la puerta se va a cerrar y va a venir el juicio de Dios sobre la humanidad. Así que coincide en la predicación, coincide en el juicio que se avecina y coincide también en que es una pequeña minoría aquel que deposita su fe en las palabras de Dios y una gran mayoría incrédula. En eso también coincide. Solamente 8 personas se salvaron de toda la humanidad. Solamente 8 creyeron a la predicación de Enoc y a la predicación, al pregón de Noé. Cosa rara, estamos contentos porque aquí habemos muchos. Pero ¿cuántos hay afuera? Nos multiplican por 1000. ¿Por qué? Porque al igual que en los tiempos de Noé, la fe está resfriada y el corazón de los hombres de continuo solamente al mal. Entonces nosotros tenemos que tomar el ejemplo de esta gente que creyó y aprovechó para entrar cuando la puerta estaba abierta. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Así que fíjense, tenemos una serie de coincidencias que nos hablan de aquellos tiempos y de estos tiempos. Pero hay un texto muy interesante en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Es en la página 262. Del Nuevo Testamento, siempre. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 en adelante. Nos dice así. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Podríamos decir que este versículo nos habla con toda claridad de esta fecha que estamos celebrando y recordando, la muerte y la resurrección de Cristo. Cristo sufriendo y padeciendo por los injustos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne y vivificado en espíritu. La muerte y la resurrección de Cristo. Pero miren la relación que hace. En el cual, en espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. Es decir, miren esta relación, que en la muerte y resurrección de Cristo, para salvar a todo aquel que cree, se relaciona la predicación de Noé con estos días de la Pascua. Es decir, Noé predicaba que hay que arrepentirse y creer porque Dios en su gracia ha hecho una obra tal que todo aquel que cree puede ser perdonado gratuitamente porque Cristo ha muerto en su lugar y ha resucitado. Muerte y resurrección, muerte y vida. Así que relaciona este versículo la Pascua, la muerte y resurrección de Cristo, con los días de Noé. Y dice que Cristo fue en espíritu. Puede haber sido el espíritu de Cristo en Noé, que les predicaba a los rebeldes de aquella época. O puede ser también que Cristo en espíritu fue a donde están los espíritus encarcelados, quiere decir, aquellos que fueron condenados por no creer en aquel momento y les mostró su victoria. Puede significar ambas cosas. Pero no termina ahí.
Dice el verso 21, a la figura de la cual, o sea, del agua de la cual estaba hablando, a la figura de la cual el bautismo, que ahora corresponde, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo, el cual está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando a él sujetos los ángeles y las potestades y virtudes. Fíjese lo que dice aquí. 8 personas fueron salvas por agua. No dice fueron salvas por el arca, dice fueron salvas por agua. El agua era lo que los elevaba, porque ellos se habían puesto en el lugar donde Dios les había dicho que se pusieran y por eso eran salvados. Y el agua que condenaba a unos salvaba a los otros. A la figura de la cual el bautismo, que ahora corresponde, nos salva. No porque tenga una propiedad especial el agua del bautismo, no quitando las inmundicias de la carne. El agua no lava el espíritu. La sangre de Cristo limpia de pecado. Pero en el símbolo, este bautismo que ustedes están por ver, tiene mucho que ver con aquellos hechos de Noé. Porque en este bautismo ustedes van a ver que la persona se sumerge, simbolizando la muerte. La muerte a esa antigua generación cuyo pensamiento y cuyo corazón y su designio era de continuo solamente al mal. Estoy muerto a eso, estoy sumergido, es agua de muerte. Pero como aquellos creyentes de la época de Noé, solamente 8, se metieron dentro del arca, y entonces esas aguas que eran de muerte hacían flotar el arca y lo salvaban, así también hoy ya no nos metemos dentro de un barco. Aceptamos a Cristo en nuestro corazón y así como estaban adentro del arca, nosotros estamos adentro de Cristo. Entonces dice que el bautismo que ahora corresponde nos salva por la resurrección de Cristo, porque Cristo tiene el poder para salir de las aguas y levantarse y resucitar. Así que lo que ustedes van a ver ahora tiene que ver con la Pascua, muerte y resurrección de Cristo. Tiene que ver con el bautismo de Cristo, del cual se hablaba anoche, porque Cristo se bautizó primero como precursor, dando la señal de lo que significaba la muerte y la resurrección. Y también tiene que ver con el juicio a los antiguos, cuyo pregonero de justicia era Noé, y les avisaba que se avecinaba un juicio. Y entonces, lo que ustedes van a ver simboliza la muerte y la resurrección. Estos hermanos, así como todos los que hemos sido bautizados, van a declarar y declaramos que hemos muerto a nuestra vida vieja y hemos nacido una nueva vida. Así como Noé dejó de vivir en el mundo antiguo y empezó a vivir en un mundo nuevo, y el agua fue lo que hizo la división entre ambas vidas, por así decirlo, así también los que se han de bautizar están diciendo eso. Pero no solamente están diciendo eso, porque los días de Noé, cuando construía el arca, anunciaba que se avecinaba un juicio y que toda alma estaba expuesta a la muerte y a la perdición. Y así también nosotros, con esto que hacemos, con este bautismo que nos mandó el Señor, dice acá que al igual que aquellas aguas, estas aguas salvan y anuncian que viene un juicio para toda alma que no acepta a Cristo, que no tiene fe en Él. Un juicio que está simbolizado en la muerte y la oferta de una nueva vida que está simbolizada al levantarse, al salir de adentro del agua. No es poca cosa el bautismo. Por eso no se bautiza salpicando y por eso no se bautiza a los bebés. Se bautiza al que cree, al que toma la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador, como si fuera el arca en donde entrar para salvarse. Cuando veas ahora a los hermanos sumergirse y volverse a levantar, cosa de cuestión de segundo, ese anuncio debe quedar grabado en tu corazón, porque ese anuncio simboliza que Cristo te ofrece la salvación, te ofrece una nueva vida, pero te anuncia también que si no aceptás a Cristo en tu corazón por la fe, estás expuesto al juicio y a la perdición. Igual, idéntico que pasó en los días de Noé. La paciencia de Dios
esperaba en los días de Noé. La paciencia de Dios te espera hasta ahora, hoy. No sabemos cuándo va a volver el Señor. No sabemos cuándo Dios cerrará la puerta. Lo anunciamos, pero desconocemos la fecha. Todo parece indicar que nos falta casi nada de tiempo. Porque el Señor dijo, cuando oyereis de pestes, de guerras, de rumores de guerra, de hambre, bueno, ¿hay algo que no haya de todo esto que hemos nombrado en este momento? Todo hay. Y más también, cuando el mundo se corrompa, cuando se parezcan a los días de Noé, pura maldad, pura intención de mal, falta poco, dice el Señor. Falta poco para que el Señor cierre la puerta. Entonces, cuando veas a estos hermanos bautizarse, simbolizando, porque como digo, esta agua es simplemente un símbolo. Ellos están mostrando lo que pasó en su interior. Han creído en Jesucristo. Jesucristo les perdonó todos sus pecados, los de antes y los que siguen, hasta el día de su muerte, porque la obra de Cristo es más que suficiente. Y ellos están diciendo que han muerto a la vida vieja y nacieron a una nueva vida. Cuando veas eso, es tu obligación delante de Dios reflexionar y pensar qué vas a hacer con este pregón que, al igual que Noé, hace esta iglesia respecto al juicio venidero y a la salvación por gracia que Dios ofrece. No hay que pagar nada, eso significa gracia. Gratis es lo mismo que gracia, es la misma palabra. Gratis, ya sabemos lo que quiere decir. Dios ofrece una salvación gratuita. ¿Por qué? Porque Él ya pagó todo. ¿Para qué pagar algo que ya está pago? Así que, queridos, estas ceremonias, que pueden parecer externas, aunque son un mandato del Señor, por eso las hacemos, deben hacer reflexionar. Y a nosotros, los creyentes, nos dice que nos demanda una buena conciencia delante de Dios, porque aquí sucedió que yo moría mi vida anterior y nací una nueva vida. Entonces tengo que recordar y pensar si estoy llevando verdaderamente una nueva vida o si sigo siendo el mismo de antes, el antediluviano. Permítame llevarlo a aquellas palabras. Si sigo viviendo antes o después del diluvio. Si sigo viviendo antes o después del bautismo. Si sigo viviendo antes o después de conocer a Cristo. Quiera el Señor bendecirnos, hermanos, y cuando observen esto, piensen en estas cosas que estamos diciendo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a finalizar esta primera parte, cantando el himno 389, mientras los hermanos que se han de bautizar se van preparando. Dice este himno 389, al cerrar la puerta, tarde ya será. Entra sin tardar mientras hay lugar. ¿Por qué en tal peligro has de continuar? Entra, oh pecador, sin tardar. Pensaba, ¿no? En función de lo que hablaba Hugo, hoy la puerta está abierta. Y esta puerta solo la abre Cristo y se cierra por Él también. Es una puerta muy particular, pero hoy está abierta. Y este himno nos dice así: ¿por qué en tal peligro has de continuar? El peligro de que repentinamente se cierre esta puerta y me quede afuera, y el peligro me agarre, ¿no? Me alcance. Que si hoy he entendido este mensaje y con un corazón humilde, porque se requiere valentía también para recibir a Cristo, y fe, por supuesto, pueda decirle al Señor que entre a mi corazón, sabiendo que soy un pecador. Porque dice hoy acá, y es el llamado, ¿no? El segundo verso del coro: hoy mismo entra, oh pecador. Y el Señor dirá, es tarde ya, es tarde ya, ¿no? Que si apenas hemos entendido esto con nuestro corazón, sentimos este llamado, vamos a decir que sí. Y habrá gozo en los cielos por un pecador arrepentido, un hijito de Dios.
Vamos a cantar puestos de pie este himno 389. Al cerrar la puerta tarde ya será, entra sin tardar, mientras hay lugar, porque en tal peligro has de continuar, entra, oh pecador, sin tardar. Oh, entra por la puerta hoy, hoy mismo, entra, oh pecador, entra por la puerta, oh el Señor dirá, es tarde ya, es tarde ya. Al cerrar la puerta, ¿qué esperanza habrá? Entra sin tardar, mientras hay lugar. Vano a Dios entonces orar será. Entra, oh pecador, sin tardar. Oh, entra por la puerta hoy, hoy mismo, entra, oh pecador, entra por la puerta, o el Señor dirá, tarde ya, es tarde ya. Al cerrar la puerta Dios nos llama más, entra sin tardar, mientras hay lugar, hoy acude a Cristo sin demorar, entra, oh pecador, sin tardar. Oh, entra por la puerta hoy, hoy mismo, entra, oh pecador, entra por la puerta, o el Señor dirá, es tarde ya, es tarde ya. Al cerrar la puerta, ¿cómo te hallarás? Entra sin tardar, mientras hay lugar. Sin la salvación tú te perderás. Entra, oh pecador, sin tardar. Oh, entra por la puerta hoy, hoy mismo, entra, oh pecador, entra por la puerta, o el Señor dirá, es tarde ya, es tarde ya. Vamos a terminar esta primera parte con una oración. Luego vamos a cantar otras alabanzas más. Le voy a pedir a Pablo Lipardo que nos guíe el Señor. Porque las puertas aún están abiertas. Gracias por tu benignidad, tu guía de arrepentimiento, gracias por tu paciencia, aún esperando que nuestros corazones, Señor, se humillen delante de ti, delante de ese amor eterno, amado, delante de esa justicia, jurada por favor, y ese honorado. Gracias a las buenas nuevas de salvación pueden predicarse, pueden ser así con libertad. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos. En pasar ahora lo pasado de tiempo, dando un testimonio público de que han entendido que son pecadores, que vivían una vida alejada de ti. Pero humillaron su corazón, Señor. Conocieron, aceptaron
la fe en el Señor Jesús, para que nos sangre limpiar sus corazones que pueden dar testimonio a todos los que quieran. Padre, gracias por tanta misericordia, gracias por cada uno de ellos, porque es una prueba de tu amor a nuestra iglesia y por el Señor, bendícelos grandemente. Cada uno de los que estamos, cada uno con la experiencia de ti, Señor, como hemos escuchado, porque somos algo, Señor, para recordar cada día ese momento en que viste la puerta abierta y que nos ese paso de fe. Padre, perdona, faltas, Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Mientras el hermano hablaba, me acordaba de un texto muy, muy precioso que en muchas ocasiones se le suele mencionar como el corazón de la Biblia, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Precioso texto que encierra en sí la enseñanza de la salvación. Y también, ¿no?, que hoy, así como Dios Padre siempre señala a su Hijo Jesucristo, como escuchábamos ayer, este es mi Hijo amado, también si creo en Dios tengo que creer en el Hijo. ¿Por qué? Porque dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. La puerta está abierta, ¿no? No se pierda, mas tenga vida eterna. Obviamente que siempre la muerte trae tristeza, pero para nosotros, aquellos que por gracia hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos el sello del Espíritu Santo y una esperanza de una vida venidera, una vida eterna, una vida que no se termina, viendo por la eternidad y para siempre el rostro del Señor Jesucristo. Y de esto también los hermanos han de dar un testimonio, ¿no? Así que podamos entender lo que significa esto. Y ahora, mientras se están preparando, se están cambiando, vamos a cantar unos momentos, algunos coritos del himnario. Vamos a cantar solamente coritos, no himnos, así podemos pedir más. Los coritos están al final, luego de los himnos. Así que doy libertad para que levantando la mano puedan elegir. Bueno, ¿cuántas manos levantan? Cristina. El 29. Jesús no vino a condenar al pobre pecador, mas vino para rescatar a todos en su amor. Y al proclamar que Él salva, proclamar que Él salva, proclamar que Él salva ya, decimos la verdad. ¿Luis? ¿Cuál? ¿El 30? Gracias. Nunca te abandonaré, dice el Salvador, ni jamás te dejaré, fiel es el Señor. Qué contentos seguiremos nuestro viaje, sí, contentos en el Salvador. ¿Ya están listos? ¿O seguimos cantando? ¿Listos? Bueno, vamos a hacer de la siguiente manera.
mientras va pasando el primero, que es Emanuel Rodríguez, vamos a buscar nosotros en el himnario, el himno número 308. Vamos a buscar el himno 308 y a medida que se vayan bautizando vamos a cantar una estrofa y el coro. Es decir, pasa primero Emanuel Rodríguez, cantamos la primera y el coro, pasa el segundo, cantamos la segunda y el coro, y así sucesivamente. Este himno no tiene tantas estrofas, así que seguramente cuando pase el quinto, creo que es, nos vamos a quedar sin estrofas, así que vamos a repetir el coro, Vamos a esperar a Emma. Dice el coro, que es algo también que a mí siempre me gustó, dice: Señor, que tú me ayudes tu nombre a ensalzar y en novedad de vida continuamente andar. Es el deseo, seguramente, de los que hoy hemos de ver que pasan por las aguas del bautismo, de vivir en esta nueva vida. Dice: novedad de vida continuamente andar. Así que hay un testimonio para ellos también. Emanuel David Rodríguez, has aceptado al Señor Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Él como tu único y suficiente Salvador. ¿Sí? Por esto te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero obedecerte, Jesús mi Salvador, que en agua bautizarme según tu ley, Señor. Señor, que tú me ayudes tu nombre a ensalzar y en novedad de vida continuamente andar. Ahora es el turno de Emiliano Franco. Emiliano Franco, has aceptado al Señor Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Él como tu único y suficiente Salvador. Sí. Por esto te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así la fe demuestro que solo está en Jesús, que yo con Él he muerto al mundo por su cruz. Señor, que tú me ayudes tu nombre a ensalzar y en novedad de vida continuamente andar. Ahora Eliana Vipardo. Eliana Vipardo, has aceptado al Señor Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Él como tu único y suficiente Salvador. Por esto te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al mundo yo renuncio, sus pompas vanas son. Ahora al cielo aspiro en todo corazón. Señor, que tú me
tu nombre a ensalzar y en novedad de vida continuamente andar. Sigue María Elena Cardoso. María Elena Cardoso, aceptado Señor Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Él como único, Salvador. Por esto te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En novedad de vida contigo yo andaré, mi Salvador y guía, mi Redentor y Rey. Señor, que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar y en novedad de vida continuamente andar. Ahora Azucena del Rey. Azucena del Rey, has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Él como tu único y suficiente Salvador. Por esto te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces en tu reino, vencido todo el mal, darame allí tu mano, corona celestial. Señor, que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar y en novedad de vida continuamente andar. Y por último tenemos a Esteban Sastre. Esteban Sastre, has aceptado al Señor Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Él como tu único y suficiente Salvador. Por esto te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar y en novedad de vida continuamente andar. Pensaba que si el corazón de uno se alegra, cuanto más alegre estará el Señor, ¿no? Con estos hermanos que han dado también este paso de obediencia, siguiendo el camino que el Señor Jesucristo, como decía Hugo en la predicación, nos mandó o nos abrió también, ¿no? El Señor cumplió con este mandato. Así que también tengámoslos en oración. Ellos han decidido poner en el señalador que luego
les van a repartir un texto que está en Gálatas 2:20 y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este testimonio también enuncia esto, la decisión de ellos, que ellos ya han muerto también al mundo, ¿no? Las luchas permanecerán, la vieja criatura también querrá tener su lugar, pero han decidido esto, ¿no? Dice: más vive Cristo en mí, que también ellos puedan manifestar, como así también nosotros, y renovar también este deseo. La vida del Señor Jesucristo en cada corazón. Así que ahora sí vamos a finalizar esta reunión y lo vamos a hacer cantando el himno número 514. El himno número 514, que dice: cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Himno 514. Ponemos de pie. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, no te parece amarga cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Vamos a tener una palabra de oración, luego cantamos la doxología, que es el himno 386. Y le voy a pedir al hermano Luis Sosa que tenga la oración para terminar. Padre amado, te mando delante de tu presencia, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por este momento que hemos podido compartir. Primeramente por tu palabra que es viva, es eficaz, que alcanza a penetrar en lo profundo de nuestro corazón y que un día nos ha llegado a cada uno de nosotros. Esta salvación tan preciosa que hemos obtenido a través de Jesucristo, que se entregó por cada uno
símbolo del bautismo, por este paso de obediencia que han dado cada uno de los hermanos, que pueda ser de testimonio a su familia y que puedan continuar siendo de bendición para aquellos que lo toquen. Para que también puedan ir más almas a Jesucristo. Y si en esta noche hay alguna persona que todavía no ha entregado su corazón a Cristo, hoy es el día, para que pueda quebrantar su corazón, para que pueda doblar sus rodillas delante de aquel que es nuestro Dios. Gracias porque nos haces entender que teníamos la necesidad de volvernos a Dios y que verdaderamente haya experiencias genuinas de entrega a ti. Sabemos que tu pronta vida está cerca y que has de venir a buscar a tu iglesia. Que cada uno de nosotros estemos preparados para recibir a nuestro Salvador, para que podamos estar también atentos a cada una de las necesidades que padece el pueblo. Y gracias, Señor, porque una vez más tú has dado la libertad de que tu palabra se haya podido predicar y que haya gozo en los cielos también por algún pecador que se arrepienta. Te pedimos estas cosas, te las agradecemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Trino